por sus razones más profundas. Cabría pensar, sin embargo, que si de cada ciencia particular se diferencia la filosofía por la universalidad de su objeto, no se distinguiría en cambio del conjunto de las ciencias particulares, de lo que llamamos enciclopedia. Si las ciencias particulares se reparten la realidad en sectores diversos, el conjunto de las ciencias estudiará la realidad entera. Por otra parte, si cada ciencia se hace cargo de un sector de la realidad y todos los sectores tienen su correspondiente ciencia, no quedará ningún objeto posible para otro saber de carácter filosófico. Para distinguir la filosofía de la enciclopedia, debemos hacernos cargo antes de la distinción entre objeto material y objeto formal de una ciencia. Objeto material es aquello sobre lo que trata la ciencia. El objeto material de la enciclopedia, la totalidad de las cosas, coincide con el de la filosofía. Objeto formal es, en cambio, el punto de vista desde el que una ciencia estudia su objeto. Así, la geología y la geografía tienen un mismo objeto material, geos, la tierra, pero distinto objeto formal, pues mientras a la primera le interesa la composición de las capas terrestres, la geografía estudia la configuración exterior de la Tierra. Otro tanto sucede con la antropología, la psicología, la anatomía, la fisiología, que estudian todas al hombre desde distintos puntos de vista. Así, cada ciencia y la enciclopedia como suma de ellas estudia sus propios objetos por sus causas o razones inmediatas, propias e inmanentes a ese sector de la realidad. La filosofía, en cambio, estudia su objeto por las razones últimas y más generales. Cada ciencia parte de unos postulados o axiomas que lo demuestra, y ateniéndose a ellos, trata su objeto. La filosofía, en cambio, debe traspasar esos postulados científicos y llegar a una visión coherente del universo por sus razones más profundas. Las cosas se explican fácilmente unas por otras. Lo difícil es explicar que haya cosas. Este problema radical sobre la naturaleza del ser y sobre su origen y sentido constituye el objeto formal de la filosofía, por el que se distingue del conjunto de las ciencias. La filosofía y la enciclopedia, en fin, se diferencian como la suma del todo. No se explica al hombre, por ejemplo, describiendo su hígado, su vaso, su pulmón, etc. Adquirido por la luz de la razón. Cabría todavía confundir la filosofía con otra ciencia que trata también de la realidad universal por sus últimos principios, envolviendo la cuestión del origen y el sentido. La teología revelada, o más exactamente, el saber religioso, distínguense, sin embargo, por el medio de adquirir ambos conocimientos, pues al paso que el saber religioso procede de la revelación y se adquiere por la fe, el saber filosófico ha de construirse con las solas luces de la razón. Al revelar Dios el contenido de la fe, quiso que todo hombre tuviera el conocimiento necesario de su situación y de su fin para salvarse. Pero este conocimiento, aunque para el creyente sea indudable, no constituye por sí una concepción del universo, sino solo los datos e hitos prácticos necesarios para la salvación, y no exime al hombre de la necesidad y del deseo de poseer
una concepción racional de la realidad, porque como dice Aristóteles, es indigno del hombre no ir en busca de una ciencia a que pueda aspirar. La filosofía responde, pues, a la actitud más natural del hombre. En rigor, todo hombre posee más o menos confusamente una filosofía. Piénsese, por ejemplo, en la India, ese pueblo apático, indiferente, que se ha dejado siempre gobernar por extranjeros, solo por no tomarse el trabajo de hacerlo por sí mismo. En el fondo de su actitud ante la vida hay toda una concepción filosófica. Ellos son pateístas, creen que el mundo es una gran unidad, de la que cada uno no somos más que una manifestación, y a la que todos hemos de volver. Ante este fatalismo que anula la personalidad, la consecuencia natural es el quietismo. Los pueblos occidentales, en cambio, han sido siempre activos, emprendedores. También les mueve una filosofía que es en ellos colectiva. Creen en la personalidad de cada uno como distinta de las cosas y de Dios, y como perfectible por su propio obrar. A semejanza de aquel que escribía en prosa, sin saberlo, todo hombre es filósofo, aunque no se dé cuenta. En sus orígenes, filosofía era lo mismo que ciencia, filósofo lo mismo que sabio o científico. Así, Aristóteles trata en su obra no sólo de esas profundas cuestiones que hoy se reservan los filósofos, sino también la física de ciencias naturales. Fue más tarde, con el progreso del saber, cuando se fueron desprendiendo del tronco común las llamadas ciencias particulares. Cada una fue recortando un trozo de la realidad para hacerlo objeto de su estudio a la luz de sus propios principios. Esto constituyó un proceso necesario por la misma limitación de la capacidad humana para saber. Hasta después del Renacimiento hubo todavía excepcionalmente algún sabio universal, hombres que poseían cuanto en su época se sabía. Descartes, por ejemplo, fue uno de ellos. Quizá el último sabio de este estilo fuera de Leibniz, un pensador de la escuela cartesiana que vivió en el siglo XVII. Después, nadie pudo poseer ya el caudal científico adquirido por el hombre, y hoy ni siquiera es ya posible con cada una de las ciencias particulares. Sin embargo, por encima de esta inmensa y necesaria proliferación de ciencias independientes, subsiste la filosofía como tronco matriz, tratando de coordinar y dar sentido a todo ese complejísimo mundo del saber y planteándose siempre la eterna y radical pregunta sobre el ser y la estructura del universo.